vamos a comenzar hablando en el inicio del programa sobre lo que tiene que ver con lo bueno y lo malo del gobierno. Un dato interesante, un dato positivo, si uno quiere, se conoció en la jornada de ayer. La inflación cayó, fue 2,7% en octubre y fue la más baja en este sentido desde noviembre del año 2021. Escucharon bien ustedes, ¿no? Fue la más baja desde noviembre del 2021. Esto según lo que mide siempre, obviamente, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que uno entiende que es creíble ahora, porque cuando estaba el kirchnerismo no era creíble. Bueno, ahora uno entiende que es creíble, así que no deberíamos desconfiar de las cifras del INDEC. Bueno, la cuestión es que la cifra implica un registro interanual del 193% y una inflación acumulada para los primeros 10 meses del año de 107%. Bien digo, 193% interanual y en los primeros 10 meses del año 107%. Ese es un dato positivo. Yo creo que la inflación se ha bajado por parte del gobierno y puede vender este logro producto del freno de la economía. Se le ha puesto un freno a la economía, esto es evidente. Se ha desprotegido a la industria con todo lo que ello conlleva y obviamente esto ha derivado en que importemos menos y por ende baje la inflación. Porque no se bajó la inflación ajustando a la casta, que fue el discurso que lo catapultó a Milei al sillón de Rivadavia. Esa hubiera sido una idea muy interesante y una forma muy interesante de bajar la inflación que hubiéramos saludado todos, ¿no? Independientemente del pensamiento de uno, más a la izquierda, más a la derecha. Pero ¿quién no va a estar a favor de que se le saque a los políticos? O a los que, mejor dicho, a los que lucran con la política y hacen politiquería en vez de política y cobran al respecto. Nadie va a estar en contra de eso, al contrario, ¿no? Tengo amigos de todas las ideologías que festejarían con muchos asados esto. Ahora, se bajó la inflación, obviamente ajustando a los trabajadores, ajustando a los más desposeídos, a los sectores populares, como se dice habitualmente, y obviamente frenando las importaciones. ¿Por qué? Porque era una de las cuestiones que más dólares demandaba. Una industria deficitaria, históricamente deficitaria como la Argentina. Todos los países es verdad que tienen un sector más pujante y otro menos pujante. En este caso la Argentina es el agrario, ahora se suma el de la minería o el minero, pero la industria es deficitaria. Bueno, ¿qué es lo que le pasa a la industria habitualmente? Salvo determinados momentos de la historia, como el gobierno de Juan Domingo Perón o el de Frondizi, Arturo Frondizi, y otras mínimas experiencias que también tiene que ver en muchos casos con la continuidad de estas experiencias, tanto del peronismo como del frondicismo. Pero salvo esas experiencias históricas, esos momentos de la historia, siempre la industria fue deficitaria, la industria argentina, y se le complicó el famoso PSI. ¿Qué es el PSI? El proceso de sustitución de importaciones. Proceso de sustitución de importaciones. O sea, producir acá lo que se importa o se importaba hasta ese momento. Bueno, hoy la Argentina es muy dependiente de los insumos del extranjero. Para poner un ejemplo concreto, un auto que se produce en Argentina demanda el 70% de los insumos, de las partes de ese auto, del extranjero. O sea, solamente 30 es nuestro de ese auto y el 70 es importado. Los de Milei viralizaron un video días pasados donde se mostraba una moto toda desarmada, embalada, como vienen de China, para ser ensamblada en la Argentina. Entonces decía, bueno, acá, esta es la industria nacional que usted quiere, no tenemos industria nacional. Y es verdad, en algún punto no hay industria nacional, es ensamblar lo que viene de afuera. Después podemos analizar por qué o no somos menos competitivos que otros países, pero bueno, hay varias cuestiones. El tema es que Milei bajó la inflación de esa forma, ¿no? De la forma más abrupta y en este caso molesta tanto para como los sectores populares como para la industria. Pero no obstante es un dato positivo, el de la baja de la inflación. Es un dato positivo. Ahora, hay otro dato que es negativo y que se ha conocido en las últimas horas, que es el de que la pobreza alcanzó al 49% de la población, 10 puntos arriba del año pasado. Esto se desprende de un estudio llevado adelante por el Instituto
Torcuato Di Tella, o la Universidad Torcuato Di Tella, el Departamento de Economía más precisamente, que es una institución privada creíble. No hay operaciones, no hay falsificaciones, solamente datos puros y duros, diría Carlos Pañi, ¿no? El periodista de La Nación. La pobreza en Argentina, como decíamos, se ubicó en el semestre que va de mayo a octubre el 49% de la población. O sea, la mitad de los argentinos es pobre. La mitad de los argentinos es pobre. Asimismo, la canasta básica alimentaria y la canasta básica total acumulan en el año incrementos del 80,6% y 99%, y resultaron en variaciones interanuales del 170,6 y 185,7 respectivamente. O sea, pese a lo que vende el gobierno, sigue habiendo inflación, algo que se traslada a los precios, se traslada menos, pero sigue habiendo inflación en definitiva. Y aumenta la pobreza. Este es el lado negativo del gobierno. Ahora, lo que están pensando muchos economistas cercanos al gobierno es que va a llegar un punto que ahora la gente festeja la baja de la inflación, ¿no? Porque tuvimos meses y años muy duros, ni que hablar el último mes que va desde principio de noviembre hasta principio de diciembre, donde asume Javier Milei, ¿no? Y pierde las elecciones Alberto Fernández. La había perdido antes, pero bueno. El último mes de la gestión. Tuvimos momentos muy duros. Entonces la gente se acuerda de eso. Ahora, eso va a llegar a un punto, es lo que están pensando los economistas cercanos al gobierno, que ya no le va a importar más a la gente la baja de la inflación. ¿Por qué? Porque ahora tenemos otro problema gigante, que es el de la pobreza. No hay laburo. No hay laburo y la gente no puede comer. Y el laburo que hay, en muchos casos pauperizado, ¿por qué? Porque los salarios son miserables, no sirve también para salir de la miseria. O sea, muchos dicen, ¿para qué trabajo? ¿Para qué trabajo si cambio la plata? Ni que hablar los que viven en los barrios que dicen, bueno, me meto mejor en la industria del narco que salir a laburar, ¿no? Salir a trabajar. Y los que ganan un poquito más, hoy diríamos 1,5 millones, que es lo que deberíamos ganar, perdón, todos los argentinos, ¿no? Como para comenzar. Los que ganan un poquito más dicen, ¿para qué voy a trabajar? Si no solamente aumentan los precios y cada vez puedo comprar menos, sino también me toca el impuesto a las ganancias. O sea, a algunos lo toca el piso y a otros lo toca el techo. ¿Para qué voy a hacer horas extras, por ejemplo? Me lo decían varios trabajadores, aceiteros de esos rubros, que por suerte están un poquito mejor parados que otros. ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a hacer horas extras? No hago. Si me la llevo al impuesto a las ganancias. Bueno, creo que ese es el desafío, ¿no? Juntar lo positivo, que nadie se lo va a desconocer al gobierno, en lo económico estamos hablando, como es lo de la baja de la inflación, pero solucionar o tratar de menguar lo negativo, que es este aumento desmedido de la pobreza.